Hebreos, como solemos hablar siempre en relación a las predicaciones que estamos haciendo en el libro de Hebreos, vemos que lo precioso que cada día veo es que no podemos huir de los títulos de la palabra del Señor, no podemos escoger y predicar a nuestro libre albedrío, vamos a decir así, sino que queremos ceñirnos a la palabra del Señor y predicar punto por punto. Y estamos ya en el capítulo 11 de Hebreos. Y casi siempre, yo no digo, no es una coincidencia, sino que una providencia de Dios, que nuestra hermana Lorena, al abrir el culto, ha leído un versículo que hablaba de la fe, si tuviésemos fe, ¿no? Y precisamente estamos hablando, ese capítulo 11 habla de la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Y nosotros pues estamos aquí y vamos a hablar de la fe. Por supuesto que estamos entrando en un área donde hay personajes muy interesantes que por medio de la fe han logrado lo que Dios había provisto para ellos, por la fe, sin tener la Biblia escrita, sin tener nada. Sí, por supuesto que tenía a Dios, pero no tenía nada escrito. O sea, visualizaba el futuro, por la fe han creído, allá, más adelante. Y hoy quiero no solo predicar sobre eso, sino traer aplicación para la iglesia. A ver qué tal anda nuestra fe. Y hoy voy a predicar en Hebreos capítulo 11, versículo 4, que dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Amén. Así que solo por la fe, hermanos, solamente por medio de la fe, nosotros podemos lograr también la santidad en nuestras vidas. Es por medio de la fe. Cuando nosotros miramos el mundo y la gente tiene fe en las cosas del mundo, pero luego vemos los resultados. Sin embargo, la fe que el Señor nos da, la fe que vamos a predicar en esta mañana, es una fe transformadora. Es una fe donde nosotros nos sentimos fuertes aún en medio de la turbulencia, aún en medio de la tragedia. Tenemos una fe que podemos ver muchísimo más allá. Es en esta fe y es de esta fe que queremos hablar, que quiero hablar en esta mañana. Así que, ¿de qué fe estamos hablando? Voy a repetir a veces el texto, porque como es un versículo solo, voy a cerrar porque el ventilador me está molestando, pero déjalo así, por favor. A veces voy a volver al texto, algunas veces, porque es interesante, es un versículo solo. Así que, ¿de qué fe está hablando este texto? Sabemos que existen varios tipos de fe, ¿no es así? Muchos tipos de fe. Unos, por ejemplo, tienen fe en su cartera. Es por medio de lo que él tiene en su cartera, es que él tiene su fe. Él sabe dónde va a ir y dónde va a llegar. ¿Verdad? Otros ponen la fe en su marido. Su marido es el Dios aquí en la tierra. Y su fe está en su marido. Otros ponen en la esposa. Su fe está puesta en la esposa. Otros se creen demasiado fuertes, muy saludables, entonces su fe está puesta en su salud. Y tú hablas con ellos y dices, no, mi fe, mira, mi salud, y yo pues puedo llegar donde quiero y hacer lo que yo quiero porque tengo fuerza y tengo salud. Así que su fe está puesto ahí. Hay varios tipos de fe, pero el texto que vamos a tratar en esta mañana habla de una fe depositada en Cristo Jesús, que no depende de nuestras fuerzas, de nuestros logros, del dinero que tenemos en la cartera, no depende de nada de esto. Nuestra fe, la fe que vamos a hablar en esta mañana, es aquella fe que depositamos nada más, nada menos,
en el creador del universo, el que ha creado todas las cosas. Es ahí donde nosotros tenemos que depositar nuestra fe. Quiero leer otra vez el versículo. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermanos, como hemos visto en ese texto, ese es el segundo hombre nacido en la tierra, ¿no? Abel fue el segundo hombre que nació aquí, en este planeta, el segundo, porque el primero fue Caín, su hermano, ¿no? Porque Adán y Eva fueron creados, ¿verdad? Pero Caín y Abel nacieron, los primeros hombres que nacieron en esta tierra. De hecho, hablaba con Samantha hace poco, antes del culto, decía Samantha, cuando estaba estudiando ese texto, estaba pensando, porque hoy las mamás tienen las abuelas, las suegras, el doctor Google, tienen de todo y saben todo lo que es el tema del embarazo, ¿no? Pero podemos imaginar a Eva, ¿no? Su primer hijo, el primero, cuando nació, no sé cómo estaría Adán, porque nosotros los hombres tenemos un poco miedo a esas cosas, igual estaba de espalda, no lo sé, estaba ella sola, no lo sé, pero cómo Dios capacita al ser humano, da fuerzas al ser humano en unos momentos donde tú piensas, wow, aquí me muero, no sé nada, pero Dios va y ¡pum!, y capacita, y da capacidades a las personas. Yo me estaba pensando ese texto, imaginando a Eva, digo, ¿cómo Dios la capacitó en ese momento? No es fácil, hermano, no había una partera, no había médicos, no había pañales. Sin embargo, ella dio a luz. E eu estava pensando, qual será que foi a atitude de Adão nesse momento? Não? Não lo sei, pero estamos falando de los primeiros hombres nacidos en esta tierra. E o texto que estamos falando, mis queridos, os vou contar uma breve história que, bueno, eu já estava incluso casado, pero eu me casei com 18 anos, o sea que era muito jovencito, ¿no? Todavía. Mi mujer, ya sabéis el testimonio, era atea, no creía en Dios con aquello. Sabía que había algo, pero no creía. Pero bueno, cuando se convirtió al Señor, wow, es una máquina. Y hablando con mi padre, que no, en aquella época no conocía al Señor, y él siempre fue muy así, testaruda, ¿entiendes? Y hablando con mi padre, y bueno, no sé si por medio de él, mi padre empezó a leer la Biblia, pero todo lo que leía era para llevar la contraria. Precisamente, mis queridos, ese texto fue un texto que incluso las palabras de mi padre no tienen la culpa de nada porque no era cristiano, pero quizás las palabras de mi padre en aquella época, como yo andaba así, ni allá ni para acá, no sabía qué era todavía, él decía, mira, Dios no le gusta, a Dios no le gustan los pobres, solo a los ricos, basado en este texto. Yo digo, wow. Y claro, yo leía el texto y decía, pues sí que es verdad, sí que parece ser que solo le gusta a los ricos, ¿no? A los pobres, no. Él decía que a Dios no le agradaba a los pobres, sino solamente a los ricos. Ahora, décadas después, me toca predicar de ese versículo tan polémico que fue, que me hizo dudar un poco de que cuando yo hablaba de Dios pensaba, ¿será verdad? Porque eu me considerava pobre e dizia, será que Deus me ama? Porque, segundo meu padre, e esse texto parece que só le gusta a los ricos. Digo, wow, será que só é para los ricos entonces? Pues havia essa dificuldade em minha mente e meu padre pues foi criado em sua infância en el campo. Mi abuela es espanhola, es de Málaga e se emigrou para Brasil. Y ahí compró tierras y empezó a producir, pero trabajaba con la tierra. Sin embargo, 2 de sus hermanos trabajaban con ganado, tenían ganado. Y creo que mi padre visualizaba y veía que los que tenían ganados eran más ricos. Sin embargo, los que trabajaban la tierra eran más pobres. Y quizás creo,
con esto, creció con esto, pensando que eso era así. Y quizás por eso tenía esta idea de que Dios amaba a los ricos, pero no a los pobres. Me imagino, no sé. Segundo mi padre, como Abel era ganadero, Dios agradó más la ofrenda de Abel. ¿No? Y de verdad, hermanos, yo tuve mucho tiempo pensando, ¿será que es verdad? Porque yo veo el texto y el texto dice que Dios agradó la ofrenda de Abel y no agradó la ofrenda de Caín. Y yo no entendía por qué. Pero vamos a ver el por qué. La verdad es que yo, preparando esa predicación, me recordé de ese episodio que tuve yo con mi padre, pero vamos a ponernos en contexto de lo que estamos hablando y de lo que está hablando el versículo 4 del capítulo 11. Génesis 4, el versículo 1, a partir de ahí, si queréis abrir, si no, no hay problema. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y allá en Génesis, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, nosotros sabemos que la primera palabra del versículo 4, del versículo 1 dice conoció. Sabemos que esta palabra conoció es cuando en matrimonio el marido y la mujer tienen la relación para que luego, para la reproducción, para que tengan hijos. Por eso dice que conoció Adán a su mujer. Y aquí es interesante porque aquí estamos hablando también de las dos primeras profesiones que hay en el mundo, ¿no? Que fue pastor de ovejas y luego el labrador, el agricultor, ¿no? Primero fue el ganadero y luego el agricultor. O sea, dos profesiones ahí en el comienzo de todo. El versículo 3 de Génesis 4 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y aquí es donde va a empezar toda la polémica que yo os he hablado antes, de que si Dios agrada a la ofrenda de Caín, de Abel porque era rico. Ahora vamos a empezar a desglosar y empezar a ver. Leo otra vez. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hermanos, el texto que estamos tratando no nos dice nada sobre por qué Caín ahora trae esta ofrenda, pero damos por sentado de que Adán, su padre, tenía orientación de Dios directamente, de cómo debería de proceder. Por eso, Caín ahora trae una ofrenda. Caín y Abel han sido enseñados por su padre, por supuesto. Damos por sentado que eso es así, porque si no, ¿por qué traen una ofrenda? Si traen una ofrenda es porque han sido enseñados por sus padres a ser agradecidos con lo que Dios es, con lo que Dios da, con la provisión de Dios, ¿no? Estoy seguro que los dos han tenido las mismas enseñanzas, tanto Abel como Caín, porque los padres no separamos los hijos y ponemos uno en una habitación y le enseñan una cosa y pongo otro en otra habitación y le enseño otra. Nosotros, ¿no? Los hijos los ponemos juntos y les enseñamos. Todos por igual. El versículo 4 de Génesis 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, vamos a analizar más detenidamente a esos versículos. Nosotros podemos, al leer los dos versículos, vemos que hay una enorme diferencia entre un versículo y el otro, ¿no? Porque aquí dice que, y Abel, voy a abrir aquí porque estoy con esta. Dice, y Abel, bueno, vamos a leer desde el 3, y dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Así es como leemos el versículo, ¿verdad? Cuando vamos al versículo 4, dice, y Abel trajo también, y pone, vamos a analizar bien la diferencia de una ofrenda a la otra.
de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Habéis detectado la diferencia del versículo 3 al 4? Vamos explicando aquí poco a poco. Pero antes, me gustaría traer aquí una pequeña aplicación cuando estamos hablando de la ofrenda. Hermanos, aquí, en aquella época no había dinero, por supuesto. El texto está hablando de ofrenda a Dios. Ofrenda. De lo mejor que nosotros podemos tener, de lo mejor que nosotros podemos aportar a Dios. Así que quiero parar un poco y traer una pequeña reflexión o una aplicación a la iglesia. Cuando imaginamos a una persona, mis queridos, trayendo una ofrenda agradable a Dios, aquí es precioso. Cuando vemos una persona que con amor trae su ofrenda a la casa del Señor. ¿No es bonito? Cuando vemos que una persona, aún en medio de dificultad, valora y prioriza al que le da todo. ¿A que sí? Es precioso cuando vemos aquel pasaje de la viuda en la palabra del Señor. No tenía nada, básicamente. Es muy bonito cuando vemos una acción de una persona cristiana que aunque esté cojo, alguien cae, él intenta levantar, intenta ayudar. ¿No es así? El texto, lo que estoy hablando, hermanos, está tratando de la fidelidad hacia Dios. La fidelidad que nosotros tenemos, exactamente lo que está hablando de Abel y Caín es la fidelidad que han tenido el uno y el otro. Y nosotros vamos a analizar por qué. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel? ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Así que, en primer lugar, quiero decir, sin ánimo de ofender a nadie, mis queridos, ofrendar a Dios, y no hablo solo de dinero, ofrendar tu vida, tu tiempo a Dios. No debemos confundir ofrenda con limosna, ¿vale? No debemos de confundir. Es un error gravísimo que el pueblo de Dios confunda ofrenda con limosna. Por ejemplo, tenemos 24 horas del día y muchas veces damos 3 minutos de oración al Señor cuando estamos en la cama ya para dormir. Hemos pasado todo el día haciendo todo lo que nosotros queríamos y cuando llegamos ya para dormir, que ya no podemos más, ahí ahora vamos a ofrendar a Dios 3 minutos miserables de oración, con sueño, que ya no sabemos ni qué es lo que estamos hablando. Ahí estamos. Ofrenda miserable a Dios de nuestro tiempo. Miserable. Eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Desde el principio Dios dejó un modelo para todas las cosas, para todo lo que nosotros tenemos que hacer. La ofrenda para Dios desde siempre ha sido escogida de lo mejor que uno tiene. De lo mejor, como hemos visto en el versículo 3. Uno tiene que traer de las primicias, o sea, de lo primero, hermanos. Nosotros cuando queremos traer una ofrenda al Señor, tenemos que traer de lo primero, no de lo sobrante. Dios no necesita de tu miserable limosna. A Dios no necesita de nuestro dinero. Todo lo que Dios puso aquí en la Biblia es para que nuestra vida fuese bien, para bien. Muchas personas, hermanos, cuando cobra su sueldo, vamos al McDonald's, comer una hamburguesa. Hay que comprar un zapato, hay que pagar el alquiler, hay que el coche, hay que repostar, y es verdad que todo eso tenemos que hacer. Y si sobra algo, piensa, bueno, pues, y muchas veces nos sobran moneditas, porque hermanos, mira, yo estoy seguro que a muchos de aquí, los sueldos que ganamos muchas veces no nos llega hasta fin de mes. ¿Y qué hacemos entonces?
como estamos viendo este modelo de la predicación que estamos hablando en esta mañana, tenemos que traer para el Señor de lo mejor. Tenemos que tener esta fe y decir, yo sé que el Señor va a suplir mis necesidades, pero cumpla con el Señor también. Traer de lo mejor, dar de lo mejor de ti para el Señor, de tu tiempo también para el Señor. Dios no necesita de nuestras ofrendas. De verdad, hermanos, podemos pensar que Dios necesita, el creador del universo, necesita el dinero que nosotros depositamos aquí. Dios necesita esto. Es para nosotros, es para el bien de la iglesia, es para que la iglesia vaya adelante. Pero para Dios no es, Él no necesita nuestras ofrendas, aunque nosotros las saquemos de las primicias, pero mucho menos de nuestras limosnas, que sacamos del resto. Si sobra, yo llevo. Debemos de aprender, mis queridos, probar nuestra fe. La actitud que tenemos cuando hablamos de las ofrendas demuestra nuestra fe hacia Dios. Y es verdad que no me gusta hablar de ofrendas, de dinero. Este texto está hablando de una ofrenda agradable a Dios, para que todo vaya bien. Por eso voy a hablar de la ofrenda en esta mañana. Pero nuestra actitud tiene que cambiar en relación a Dios. Y eso, hermanos, no estoy hablando solamente de esta ofrenda que es para el mantenimiento de la iglesia. No es solo por esto. Estoy hablando de nuestro tiempo para el Señor. ¿Cuánto tiempo de calidad separamos para Dios? ¿Qué actitud tenemos hacia Dios? Todos queremos orar y que ocurra enseguida, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que si oramos con fe, ocurre. ¿No fue lo que Lorena ha leído en el principio, la apertura del culto? Pero nuestra fe, hermanos, no pasa del techo. Es una fe muy pequeña y debemos de trabajar, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe aumenta cuando dedicamos tiempo a Dios. Aumenta. Y entonces podemos ver milagros. Porque si no, vemos cosas pequeñitas. Pequeñitas. La ofrenda a Dios no es una obligación, sino que es un reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él representa en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Porque en mi vida ha hecho maravillas, os puedo decir. Y yo estaba totalmente muerto y el Señor me dio vida. Eso os puedo garantizar. Muerto espiritualmente. Pero estoy seguro de que si no hubiese conocido al Señor como conocí, yo creo que ya estaría muerto también físicamente. Ahí, en la hoguera. ¿No? Así que Caín y Abel eran los primeros hombres nacidos en la tierra. Y todo lo que iba a nacer, hermanos, todo era para que tú y yo hoy tuviésemos como ejemplo. Miles de años después, sigue hablando la historia de Caín y de Abel como ejemplo para nosotros. El versículo 4, podemos ver en él la riqueza de detalles de la ofrenda de Abel. Él escogió de entre los primogénitos. O sea, Abel separó de sus ovejas a todos, hermanos. Fijaos, Abel tuvo trabajo para entregar sus ofrendas. ¿Me entiendes? Abel no esperó, no hizo todo lo que él quería hacer, luego cogió lo que le sobró y lo llevó. No. Abel, con todo el ganado que tenía, tuvo que separar. Sabemos que los ganaderos, ¿qué hacen cuando quieren vacunar? Tienen que juntar todo su ganado en un sitio. A partir de ahí separan las vacas, los bueyes y las ovejas, los pequeñitos, los terneros, va separando todo. Pues Abel tuvo trabajo para llevar la ofrenda al Señor.
juntó todo, separó todo y separó todos los primogénitos. Ahora, cuando él tenía todos los primogénitos, él escogió de entre todos los primogénitos el mejor, el más bonito y el más fuerte que él tenía. Él tuvo trabajo. Hasta para entregar su ofrenda, él tuvo trabajo. Porque hizo con amor, hizo con fe para el Señor. Después de separar todo, escogió lo más precioso que él tenía para el Señor. Ahora, quisiera hablar un poco de tu ofrenda y de la mía, ¿no? Yo te pregunto, cuando traes tu ofrenda a la casa del Señor, ¿cuál es tu actitud? No me contestéis, solo pensar un poco. ¿Cuál es tu actitud cuando traes tu ofrenda a la casa del Señor? ¿Haces como Abel, separa de lo primero, de lo primogénito? ¿Por fe lo separas? ¿O haces como Caín? Si te sobra, luego vamos a hablar un poco más de Caín, ¿vale? Que quizás podéis estar pensando, pero sí, ahí no está hablando que Caín ha traído de las sobras, pero ya vamos a hablar un poco sobre eso. Caín, a mi modo de ver, ha traído una ofrenda forzada. Forzada. Podemos ver en el versículo, que simplemente el versículo dice que él ha cogido del fruto de la tierra y ha traído al Señor. Sin embargo, hemos visto la diferencia de la ofrenda de Caín. Y bueno, como estoy hablando de limosna, limosna, hermanos, es una forma de ayuda que se hace a los más necesitados. Y de verdad que es como nosotros debemos de hacer. O sea, que la limosna es algo que nosotros cuando vemos una persona en desespero ahí sentado en algún sitio y nos pide una limosna y nosotros la damos, es para esto. Es para una persona extremadamente necesitada. Pero si nosotros tenemos una actitud creyendo que Dios necesita nuestra limosna, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué fe es esta que nosotros tenemos? Trayendo las sobras, si me sobra. Hay personas que dicen, no, yo llevo mi ofrenda a Dios. Es verdad. No, yo llevo mi ofrenda a Dios. Pero como he dicho antes, hermanos, primero está el zapato, la hamburguesería, el coche, pues todo lo demás. La palabra de Dios dice que, según hemos visto la ofrenda de Abel, separar de lo primero. O sea que es por fe. Es por fe. Antes de pagar las deudas, separa. Porque sabemos, hermanos, ¿de verdad el dinero es suficiente? ¿O siempre queremos más? Siempre queremos más. El dinero nunca en esta tierra va a ser suficiente. Siempre queremos más. Y si vamos por este camino, nunca vas a poder ofrendar de verdad a Dios. Porque el dinero, si tú tienes 1,000, tú dices, bueno, pues si tengo 2, será mejor, porque si me pasa algo, tengo para pagar el alquiler 2 meses. ¿No es así? Siempre queremos un poco más. Pero aquí se trata de que antes de todas esas cosas, como estamos confiados en Dios, separamos primero, antes de pagar incluso las deudas, para el Señor, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Separar primero, de las primicias, no de las obras, para el Señor. Nunca el dinero va a ser suficiente, hermanos. No pensáis así. Digo porque yo ya pensé así y no me cuadró, no cuadra. Yo siempre tenía tanto y quería más. Quería tanto y quería más. Porque claro, tú ganas 5,000, vale, pues entonces tu coche, ya que ganas 5,000, pues tus colegas tienen unos coches, pues tú cambias de coche. Ya los 5,000 no te vale, ya necesitas 7 para pagar las cuotas del coche, el alquiler, el no sé qué, no sé cuánto, hermanos. Para Dios, antes de todas esas cosas, si de verdad confiamos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, primero para Él. Y eso engloba todo, nuestro tiempo
y todo. En Génesis 4:5 dice, pero, hablando de Dios, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, con respecto a esta parte de ese versículo, voy a ir a un comentario que tengo, que me han regalado de cumpleaños, que yo aconsejo a los que quieran, de Evis Carvalhosa, es del libro de Génesis, y él habla 3 puntos sobre este versículo, pero solo voy a dar un punto. Él es un español, es un gallego, un teólogo muy bueno, que merece la pena. El punto que él dice es, en primer lugar, la ofrenda de Caín sugiere que, a pesar de todo lo que conocía por la revelación divina, no poseía la justicia que Dios exige y mucho menos la fe. Se acercó a Dios sobre la base de su propia justicia, es decir, siguió su propio camino. Caín evidentemente quiso hacer las cosas a su manera y no siguió el criterio de Dios. Caín tenía su propia religión. Tanto él como su ofrenda fueron rechazadas porque estaban vacíos de la fe necesaria para agradar a Dios. Y cierro cita. No tenían la fe suficiente y creía que podía hacer las cosas de cualquier manera. Hermanos, nosotros no debemos nunca pensar en hacer las cosas para Dios de cualquier manera. Caín simplemente ofreció del fruto de la tierra, sin importar que iba a ofrecer al Dios Santo. Simplemente cogió y ofreció sin tener en cuenta la magnitud, la importancia que era lo que él estaba haciendo en aquel momento. Escogió el fruto de la tierra y maldita, tierra maldita, porque podemos leer en Génesis 3:17, dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra a partir de aquello fue maldita ya. Pero Caín podía cambiar esta situación ofreciendo a Dios con agrado, de lo mejor, con fe, creyendo que el Señor podía bendecir su vida. No, simplemente lo cogió y lo trajo así, de cualquier manera, a su manera. No se preocupó en escoger de lo mejor para el Señor. La actitud, hermanos, cuidado con nuestras actitudes delante de Dios. Dice el versículo 5 que Caín se ensañó. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín se enfureció y su semblante cambió. Su mala actitud estaba yendo cada vez a más, porque no ordenó su vida con Dios. O sea, Dios ahora confronta a Caín. ¿Qué hace Caín? Su semblante cambia. Se nota, hermanos. Un cristiano verdadeiro, quando está em pecado, se nota em la cara. Podem ganhar um dia, 2 ou 3, mas se nota em la cara, porque o mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim. É o mesmo. E há algo que não cuaja, há algo que não quadra, não? E nós vemos nesse versículo que quando Deus confronta, porque para muita gente, incluso essa predicação é fatal. Quizás alguns pensam, ¿por que a porta não está mais cerca? ¿Por que he venido hoje a escuchar essa predicação? Oh, como me está sentando a mim isto? Mal. Pero el Senhor hace para nuestro bien. Ele quer que tu vida, que todo vaya bien. Ele não quer nada malo para ti. E te ha dado umas coisas que tu tienes que hacer. ¿Por que não las hace? Deus agora confronta a Caim. E sabes o que hace Caim?
cambia el semblante. Dios le ve, cambió la cara. Fue como cuando pecó Adán y Eva. Antes ellos no sabían, pero cuando Dios vio, ¿qué hacéis? ¿Por qué estáis ahí escondidos? ¿Por qué tenéis vergüenza? ¿No? Cambió todo. Una persona cuando está en pecado, es lo que pasa, hermanos. No pienses que va a pasar desapercibido. Ese es el pueblo de Dios. Aquí actúa el Espíritu Santo. Tú puedes engañar por un tiempo, pero por mucho tiempo no. Hermanos, cuando una persona está bien con el Señor, se nota en el semblante. Se nota. Personas que sabemos su historia, que está sufriendo o quizás por una enfermedad, pero se ve en él fuerza. No tiene una actitud de derrota. Tiene una actitud de, ya se va a pasar. Porque el Señor es grande, Él está conmigo, quizás me está permitiendo esta prueba. Esa es la actitud del cristiano que tiene fe en el Señor. O no andar, ay, pobre de mí, miserable de mí. El semblante cambia, se nota en el rostro. Como he dicho antes, porque el mismo Espíritu, el Espíritu que habita en ti, habita en mí. En Proverbios 15, solamente así no hace falta abrir, porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿No es así? Corazón alegre hermosea el rostro. El corazón del cristiano tiene que hermosear nuestro rostro. Tú puedes tener un día malo, vale, pero cara amargada siempre, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Siempre coge siempre las malas experiencias. Hombre, no, alegre el semblante, ¿no? Sea alegre delante de Dios, a pesar de la situación. No tenemos que coger y meter en el ventilador nuestros problemas en las redes sociales. Habla con Dios, primeramente, y hermosea el rostro. Confía, tenga fe en el Señor que tu situación va a cambiar. Y hermanos, los versículos que vamos a leer ahora expresa el grande amor de Dios, porque Dios es así de misericordioso con nosotros. Dios, nuestro Dios, es un Dios de segundas oportunidades. En Génesis 4, a partir del versículo 6, dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios hablando con Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¡Wow! Dios confronta a Caín. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero el orgullo de Caín no le permitió arrepentirse. Siguió con su arrogancia, aunque Dios le tocaba, le confrontaba, siguió siguiendo en su pecado, siguió haciendo y actuando de la misma actitud. Dios sabía lo que pensaba Caín, pero aún así le preguntaba: si hicieres el bien, mi hermano, si hicieres el bien, no serás enaltecido. Si hacemos el bien, no seremos enaltecidos, mis queridos. Por supuesto que era una pregunta retórica, y vosotros sabéis que es una pregunta retórica. ¿Cómo no vamos a ser enaltecidos
si hacemos el bien según la voluntad de Dios, mis queridos. Pero cuando no lo hacemos, Él nos deja a merced de nuestra rebeldía y de nuestra conveniencia. No hacemos el bien, no escucha la predicación que Dios está dando para ti, no quieres oír, entras aquí, sale por aquí, no pasa nada, mis queridos. La obra del Señor sigue adelante. ¿Y qué pasa con el que hace oídos sordos? Pues hay consecuencias. Porque un padre corrige a su hijo, mis queridos, ¿no es así? ¿No corregimos a nuestros hijos? ¿Y por qué los corregimos? Porque queremos que le vaya bien en la vida. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en esta mañana. Primeramente para mí. Y luego para cada uno de nosotros. Cuando no hacemos, Él nos deja a merced de nuestra rebeldía, de nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces confrontamos a personas a dejar sus pecados, a que cambien de actitud con relación a Dios y que ordenen sus vidas delante de Dios? ¿Cuántas veces aquí en esta iglesia hablamos a personas que cambien sus actitudes, prueben al Señor, pero el mundo les atrae y prefieren el mundo? Prefieren sufrir, como suelo decir muchas veces, prefieren comer las migajas que caen de la mesa del Señor en vez de sentar en la mesa con el Señor y comer todo el manjar que Él tiene ahí para nosotros. Mucha gente prefiere comer las migajas. No quieren comer sentado en la mesa con el Señor. Como dice la parte B del versículo 7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín fue advertido por Dios. Él tuvo la oportunidad de cambiar las cosas, de hacer las cosas bien. El mismo Dios le estaba hablando, pero prefirió el pecado. Dios directamente hablando con él, pero él prefirió seguir en el pecado. Y hermanos, el pecado es como la fe. Cuanto más leemos la palabra, nuestra fe va aumentando. Y el pecado es así. Un pecadito hoy, otro pecadito mañana, y el pecado va aumentando. Va aumentando, hasta culminar en una cosa ya que casi no hay vuelta. Así es el pecado, va en aumento. Y Caín se estaba dejando el pecado dominar su mente. El pecado estaba a la puerta llamando a Caín. Lo que ha dicho Dios, ahí está, el pecado está a la puerta, llamando a Caín. Quizás, mi querido o mi querida, el pecado ahora mismo está en la puerta, llamándote también. Quizás el pecado está ahí tocando, forzando. No hagas caso a lo que está predicando ese pastor. Eso no es para mí. Eso no es para ti. No hagas caso. Quizás el pecado está llamando. Quizás ahora mismo el diablo está soplando en tu oído. Olvida esta predicación. No es para ti. Tú sabes incluso versículos. Recita versículos. Tú vienes a la iglesia todos los domingos. Quizás el diablo está soplando. Yo no soy esa persona. Analiza bien tu vida. ¿Será que tú no estás actuando como Caín? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Resistid al diablo. Si está soplando en tu oído que esa predicación no es para ti, es el diablo. Resístelo y dice: Señor, esta predicación es para mí. Arrepiéntete de tus malas actitudes, de tus malas acciones, de tu postura delante de Dios. Arrepiéntete delante de Dios.
No cedas a la tentación del diablo. Sé firme en la convicción de que Cristo te ha dado vida. Esté firme en esto. Cristo te ha dado vida, no para que andes según las obras de la carne. Te ha dado vida para que ande según las obras del Espíritu, según la voluntad de Dios. Caín hizo oídos sordos a Dios y el pecado se apoderó de él. Como estamos hablando, el pecado va yendo a más, pecadito, pecadito, y aquello va yendo a más, incluso ya cosas que nosotros ya damos, no, eso no es pecado. Ya el pecado ya entró tanto, hermanos, en la mente de personas, que a veces estamos hablando con personas cristianas, y yo digo, es que no me lo puedo creer, que estoy escuchando eso de esa persona. No me lo puedo creer. Está cauterizado ya en su mente. Las cosas del mundo ya está como que bien, está correctas. Ah, eso no es pecado, es que ese pastor también es muy exagerado. Caín había recibido las mismas enseñanzas que Abel, pero a la primera tentación que le apareció, hizo lo mismo que hizo su madre. Lo mismo. Dios le había dicho, mira, Adán y Eva, este fruto, ¿no? De este fruto no podéis comer. Y ahí fueron a comer. Ahora Caín tiene la oportunidad de hacerlo bien delante de Dios, trayendo una ofrenda agradable a Dios, no lo hace. Pero él tuvo una enseñanza para hacerlo, pero no lo quiso. No lo quiso. Y no es broma, mis queridos. Eso es muy serio. Todos aquí reciben la misma enseñanza en esta iglesia, pero quizás algunos actúan como Caín. Oídos sordos y el pecado se apoderan de ellos. Dios nos está diciendo a nosotros, mis queridos hermanos, cómo debemos vivir. Pero Él no nos obliga. No te obliga. Tú escoges. No adelanta huir de las enseñanzas de Dios. El diablo está a la puerta. Pero como he dicho antes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y eso es todos los días, todo el tiempo, tenemos que estar resistiendo al diablo. Caín no resistió al diablo, sino que pensó que podía incluso burlarse de Dios. Yo hago esto, Dios es bueno, me va a perdonar. Cuidado. Cuidado. Caín vino al final ser del maligno, perdido. Sin embargo, Abel, el versículo que estamos, versículo 4 de Hebreos 11, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que hizo Abel a miles de años atrás sigue siendo de testimonio de que verdaderamente él era de los santos, él era de los escogidos. Y a veces esa palabra a los que no son cristianos les suena fatal, pero eso es así. Nosotros somos santos para Dios, separados a pesar de nuestras debilidades. Somos santos, fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por Dios. Los santos, los justos, los escogidos, debemos demostrar lo que somos. Perdón. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma podemos demostrar que somos santos, separados, escogidos por Dios? Una de las formas es no saltar ese tipo de texto. La otra es no diluir el texto con agua y pasar la mano en los pecados. Esa es una de las formas de que cuando Dios te exhorta,
acéptala. Esa es una forma de que tú puedas decir, wow, soy escogido, porque Dios me está hablando, eso soy yo. Esa es una de las formas. Antenas puestas. Si eso no pasa contigo, ay, qué pena, mi hermano, no eres escogido. De verdad, no hay vueltas. Yo sé que hay muchos cristianos que no les gusta, ¿no? Cuando hablamos de ese asunto. Incluso hay iglesias que no les gusta hablar del pecado. No les gusta, hoy está fuera de moda hablar del pecado. Nos da igual la moda. Hablamos la palabra que va a provocar salvación en la vida de las personas. Amén. Y además, hermanos, de verdad, yo quise poner esto porque fue lo que me vino en la mente. La iglesia no es un restaurante donde tú pides la carta y escoges lo que quieres comer. La iglesia no es un restaurante que tú pides la carta y dices, bueno, hoy va a hablar de bienaventuranzas, no, de dinero, voy a, ¿cómo? Prosperidad. Hoy va a hablar hoy voy al culto, mira. Yo escojo lo que yo quiero oír. No, la iglesia no es un restaurante. Aquí venimos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, versículo tras versículo. No servimos aquí a la carta. Muchos han venido aquí y se han marchado porque no han podido quedar. Y yo estaba hablando con Mónica. Y dije, mira, Mónica, doy gracias a Dios por la iglesia de Jordi, hermanos. Lo que estamos haciendo aquí, pocas iglesias hacen. No estoy criticando otras. Cada una que haga lo que quiera, lo que parezca. Pero predicar, cosa que yo en mi vida había visto, también en mi época, versículo tras versículo, no huir de los capítulos, de los versículos, de la exhortación, de lo que sea, no huir de esto. Y la iglesia de Jordi, digo, Mónica, es que es tan bendecida esta iglesia porque la gente está soportando. Hay gente que no soporta esto y se va de la iglesia porque no quiere oír esas cosas. Quiere perderse, pero no quiere oír. Pero gracias al Señor, esta iglesia está firme. Amén. Firme. Y eso, hermanos, estoy seguro que tiene un puntazo delante de Dios. Estoy seguro. Aquí venimos, hermanos, a recibir del Señor lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. ¿Os acordáis de la historia de Job cuando la mujer vino a decir, ¿por qué adoras a ese Dios, no? Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Ha dicho a su mujer. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus palabras. Sin contar que el hecho de ofrendar no es malo, sino más bien todo lo contrario, hablando de la ofrenda al Señor. Así que, iglesia amada, Abel, por medio de su actitud reverente y humildad, ofreció tal ofrenda a Dios que aun que le costó la muerte, porque le costó la muerte, no sé cómo habrá sido esto. No sé, porque quizás previamente ha habido unas señales que su hermano había cambiado con él. Y quizás él sabía que su hermano estaba enfadado con él, pero que él no hizo caso a su hermano. Él dice, yo sigo al Señor, me da igual lo que mi hermano piensa, yo voy a hacer a Dios lo que tengo que hacer. Así que, iglesia amada, Abel, por medio de su actitud reverente y humildad, ofreció tal ofrenda a Dios, que aunque le costó la muerte, ganó la vida eterna. Ganó la vida eterna. Dice la palabra que el mismo Dios da testimonio de lo que él ha hecho. Abel no miró para los lados. Quizás su hermano mayor incluso le decía, qué bobo eres, Abel. Deja de ser bobo. ¿Por qué vas a entregar lo mejor? Igual su hermano ha dicho, le ha hablado. Pero él entendió que todo lo que él tenía pertenecía a Dios. Todo lo que él tenía pertenecía a Dios. Y el texto dice que Dios agradó de su ofrenda.
Pero no solo de su ofrenda, Dios también agradó de él mismo, de Abel, por su actitud. O sea que aquí son dos cosas, hermanos. Ofrenda agradable, lo que traemos, pero Dios también tiene que agradar de nosotros. No solo agradar de la ofrenda, Dios tiene que agradar de nosotros, de nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Estoy casi terminando ya, hermanos. Debemos analizar si con nuestra vida, si con nuestra forma de vida agradamos y exaltamos a Dios. Tenemos que analizar si con nuestra vida, si con nuestros hechos, con nuestros actos, agradamos al Señor. Eso es lo primero. Y en segundo, si de verdad nuestra vida agrada a Dios, también agradará nuestras ofrendas. No solo nuestras vidas debemos agradar, sino que también nuestras actitudes, nuestras ofrendas al Señor. Y hermanos, y esto engloba todo, ¿eh? Estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra actitud delante de Dios. Son muchas cosas que engloban en la ofrenda agradable a Dios. Muchas. El autor de los Hebreos les recuerda lo bueno que es Dios, porque es del hombre olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Los hebreos se habían olvidado y ahora el autor de los Hebreos viene y recuerda, mira qué fue lo que pasó con Abel y Caín. No caéis en este error. El autor de los Hebreos les está recordando, por favor, no vayas por este camino, que es un camino de perdición. Les está animando otra vez a volver a la centralidad, a seguir a Dios como Dios manda. Y eso también es pecado, porque eso significa incredulidad. Y donde está incredulidad, no hay lugar para la fe. Si nosotros no creemos en el Señor, en el futuro, en aquella promesa que el Señor tiene para nosotros, hermanos, estamos perdidos. No hay lugar, eso se llama incredulidad, ¿no? No hay lugar para la fe ahí. Pero sobre todo, la fe según el texto que nosotros estamos, dice Abel, aún muerto, a más de 5.000 años atrás, nos habla hoy de su fe. Que Dios nos ayude a tener la fe de Abel. Que no hagamos oídos sordos, hermanos, a esa exhortación. Que tengamos esta fe. Y podemos ver lo que Dios va a obrar en nuestro medio. No solo en medio de la iglesia, sino en tu vida personal. A veces nosotros es como que nos estamos olvidando de que tenemos que tener fe. Y ya vamos como unas máquinas, solamente llenar lugares. No, el Señor cambia situaciones hoy, como cambió antes. Pero hay que tener fe, intimidad con el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias te damos, Señor. Tú eres así de bueno, Dios. Perdónanos, Señor, porque a veces fallamos, cometemos errores. Tú sabes nuestro corazón, no queremos, Señor. No queremos fallarte, Dios. Así que ayúdanos. Danos, Señor, más fe. Danos más capacidad de entendimiento, Señor. Que podemos visualizar, que podemos ver, Señor, tus promessas. Más allá, Señor, de nuestra vida cotidiana, Señor, sino que queremos ver por medio de la fe. Queremos confiar, Señor, que tú eres el que provee esta fe a nosotros. Ayuda a tu pueblo, Señor. Santifica a tu pueblo, mi Dios. Sepáranos, Dios, del mundo, Señor. Gracias te damos
por tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor.